¿Todos dispuestos? Impulsos y desdoblamiento de impulsos. Acá hay un lío de llamadas que no vamos a leer todas las llamadas que son un plomazo. Plomo con zinc. ¿Qué? Se afirmó en Psicología 2 que el trabajo de un impulso en cualquier circuito termina por dar registro interno al sujeto. Uno de los circuitos comprende la percepción, la representación, la nueva toma de la representación y la sensación interna en general. Otro circuito nos muestra el recorrido de impulsos que terminan en acciones lanzadas hacia el mundo externo, de las cuales el sujeto tiene también sensación interna de las acciones que lanza hacia el mundo externo. Muy bien. Esta toma de realimentación es la que permite aprender de las propias acciones por perfeccionamiento de la acción anterior o por descarte del error cometido. Todo esto quedó claro con el ejemplo del aprendizaje en el uso de un teclado. Me equivoqué. Por otra parte, todo impulso que termina en el intracuerpo o en el exterior del cuerpo da registros de distintos emplazamientos en el espacio de representación, pudiendo señalarse que los impulsos del intracuerpo se emplazan en el límite táctil senestésico hacia adentro, y los impulsos que terminan en acciones en el mundo se registran en el límite táctil kinestésico hacia afuera del cuerpo, cualquiera sea la dirección del impulso que necesariamente cuenta con un correlato de información o sensación interna, siempre modificará el estado general del circuito. Con respecto a esta actitud transformadora de los impulsos, podemos considerar dos tipos. Uno, aquellos capaces de liberar tensiones o hacer descargas de energía psicofísica, al que llamaremos catárticos, impulsos catárticos. Y dos, los que permiten trasladar cargas internas, integrar contenidos y ampliar las posibilidades de desarrollo de la energía psicofísica, a los que llamaremos transferenciales. Por tanto, todo impulso, independientemente de su dirección, tendrá una actitud predominantemente catártica o transferencial. Además, en todo impulso existirá una cuota de gratificación o malestar, de agrado o desagrado, que permitirá al sujeto hacer selección de sus actos de conciencia y de sus acciones corporales. Los impulsos se desdoblan a través de realimentaciones diversas, como las que permiten cotejar registros de percepciones con registros de representaciones, y a las que necesariamente acompañan retenciones o memorizaciones de las mismas.
Existen otros desdoblamientos que enfocan más o menos voluntariamente a las percepciones y a las representaciones. Estos desdoblamientos han sido designados como apercepciones. Apercepciones. Es decir, como selección y dirección de la conciencia hacia las fuentes de percepción y como evocaciones, es decir, como selección y dirección de la conciencia hacia las fuentes de retención. La voluntaria e involuntaria dirección y selección de la conciencia hacia sus distintas fuentes constituye la función que genéricamente ha sido llamada atención. 2. La conciencia, la atención y el yo. Llamamos conciencia al aparato que coordina y estructura las sensaciones, las imágenes y los recuerdos del psiquismo humano. Por otra parte, no se puede ubicar a la conciencia en un lugar preciso del sistema nervioso central o en algún punto y profundidad cortical o subcortical. Tampoco es el caso de confundir puntos de trabajo especializados, tales como los casos de los centros, con estructuras de funcionamiento que se verifican en la totalidad del sistema nervioso. En la totalidad del sistema nervioso. Cuanto mayor claridad expositiva, designamos como fenómenos conscientes a todo lo que ocurre en los diferentes niveles y estados de vigilia, semisueño y sueño, incluidos los subliminales que suceden en los límites del registro de lo percibido, de lo representado y de lo recordado. Desde luego, al hablar de lo subliminal, no nos estamos refiriendo a los supuestos subconscientes o inconscientes. A menudo se confunde la conciencia con el yo, cuando en realidad este no tiene una base corporal, como ocurre con la conciencia, aunque sea difusa, tiene base corporal, tiene base física, pero parece que el yo es otro negocio. Como ocurre con aquella a la que se puede ubicar como aparato registrador y coordinador del psiquismo humano. En su momento dijimos, ese registro de la propia identidad de la conciencia está por los datos de sentido, los datos de memoria y una peculiar configuración que otorga a la conciencia la ilusión de permanencia, no obstante los continuos cambios que en ella se verifican. Esa configuración ilusoria de identidad y permanencia es el yo. En los estados alterados de conciencia se comprueba frecuentemente que ésta se mantiene en vigilia al tiempo que determinados impulsos que deberían llegar a su registro han sido bloqueados, sufriendo la noción del yo una alteración o un extrañamiento. En esa situación, el yo es registrado como emplazándose en zonas límites externas del espacio de representación y a cierta distancia del yo habitual, distancia entre comillas. El sujeto se puede experimentar así, registrando y sintiendo fenómenos que provienen del mundo externo, cuando en rigor los fenómenos mencionados no son de percepción, sino de representación. Hay estos fenómenos en los que la representación sustituye a la percepción y por tanto se lo sitúa en un espacio externo hacia cuyo límite se desplaza el yo, solemos llamarlo proyecciones. Tres, espacialidad y temporalidad de los fenómenos de conciencia. En vigilia activa, el yo se ubica en las zonas
más externas del espacio de representación. A ti te lo siempre. Vigilia activa, el yo se ubica en las zonas más externas del espacio de representación, perdido en los límites del tacto externo. Pero si hago a percepción de algo que veo, el registro del yo sufre un corrimiento. En ese momento puedo decirme a mí mismo, veo desde mí al objeto externo y me registro adentro de mi cuerpo. Aunque estoy conectado con el mundo externo por medio de los sentidos, existe una división de espacios y es en el espacio interno donde me emplazo yo. Si posteriormente percibo mi respiración, podré decirme a mí mismo, comillas, esto me lo digo a mí mismo, experimento desde mí el movimiento de los pulmones. Estoy adentro de mi cuerpo, pero no adentro de mis pulmones. Está claro que experimento una distancia entre el yo y los pulmones. No solamente porque al yo lo registro en la cabeza, que está al cabo de la caja torácica, sino porque en todos los casos de percepción interna, como ocurre con un dolor de muelas o un dolor de cabeza, los fenómenos estarán siempre a distancia de mí como observador. Pero aquí no nos interesa esta distancia de mí y el objeto, sino que lo que me interesa es la distancia desde el yo hacia el mundo externo y desde el yo hacia el mundo interno. Para un lado y para otro hay una distancia, esa distancia nos interesa, que se presente y diga. Por cierto que podemos destacar matices muy sutiles en la variabilidad de las posiciones espaciales del yo, pero acá estamos resaltando las ubicaciones diametrales del yo en cada caso mencionado. Y en esta descripción podemos decir que el yo se puede ubicar en la interioridad del espacio de representación, pero en los límites táctiles kinestésicos que dan noción del mundo externo y opuestamente en los límites táctiles kinestésicos que dan noción del mundo interno. En todo caso, podemos usar la figura de una película bicóncava como límite entre mundos. Una película bicóncava como límite entre mundos, que se dilata o contrae y con ello focaliza o difumina el registro de los objetos externos e internos. La atención se dirige más o menos intencionadamente hacia los sentidos externos o internos en la vigilia y pierde el manejo de su dirección, el semisueño, el sueño y aún en la vigilia de los estados alterados, ya que en todos estos niveles y estados la reversibilidad es afectada por fenómenos y registros que se imponen a la conciencia. Es muy evidente que en la constitución del yo interviene no solamente la memoria, la percepción y la representación, sino la posición de la atención en el espacio de representación. No se está hablando por consiguiente de un yo sustancial, sino de un epifenómeno de la actividad de la conciencia. Este yo, atención, parece cumplir con la función de coordinar las actividades de la conciencia con el propio cuerpo y con el mundo en general. Los registros del transcurrir
y de la posición de los fenómenos mentales se imbrica en esta coordinación a la que se independiza de la misma coordinación. Y así la metáfora del yo termina por cobrar identidad, como si existiera, y sustancialidad, independizándose de la estructura de funciones de la conciencia. Por otra parte, los reiterados registros y reconocimientos de la acción de la atención se van configurando en el ser humano muy tempranamente, a medida que el niño dispone de direcciones más o menos voluntarias hacia el mundo externo y hacia el intracuerpo. Gradualmente, con el manejo del cuerpo y de ciertas funciones internas, se va robusteciendo la presencia puntual y también una copresencia en la que el registro del propio yo se constituye en concentrador y trasfondo de todas las actividades mentales. Estamos en presencia de esa gran ilusión de la conciencia, a la que llamamos yo. Debemos considerar ahora el emplazamiento del yo en los distintos niveles de conciencia. En principio, el yo ocupa una posición central dada por la disponibilidad de la atención y de la reversibilidad. Esto varía considerablemente en el semisueño, cuando los impulsos que provienen de los sentidos externos tienden a debilitarse o fluctuar entre el mundo externo y una senestesia generalizada. Durante el sueño con imágenes, el yo se internaliza. Y por último, durante el sueño vegetativo, cuando el registro del yo se esfuma. Ya nada. En el sueño paradojado con imágenes, el registro del yo se aleja del mundo externo y se diluye en imágenes inconexas hasta desaparecer en una situación que difícilmente está en gobierno del soñante. En cuanto al sueño vegetativo profundo, la detección electroencefalográfica muestra una total ausencia de imágenes. Tampoco se verifica el humor, el movimiento ocular rápido, coincidiendo esto con una amnesia posterior de los hechos psíquicos ocurridos en un total olvido del yo. Las transformaciones de los impulsos en los sueños vigílicos aparecen en la secuencia de asociaciones libres, con numerosas traducciones alegóricas, simbólicas y sígnicas, que conforman el especial lenguaje de imágenes de la senestesia. Por cierto, nos estamos refiriendo a las secuencias imaginarias sin control, propias de las vías asociativas, y no a las construcciones imaginarias. No a las construcciones imaginarias que siguen un desarrollo más o menos premeditado, o a las traducciones de los impulsos canalizados en la vía atractiva, que también se manifiestan con imágenes simbólicas y símbolos. Los impulsos, transformándose en distintos niveles, también hacen variar el registro del yo en la profundidad y superficialidad del espacio de representación. Usando una figura podemos señalar que los fenómenos psíquicos se registran siempre entre coordenadas espaciales X e Y, pero también con respecto a Z, siendo Z la profundidad del registro en el espacio de representación. Desde luego, el registro de cualquier fenómeno se experimenta en la tridimensionalidad del espacio de representación, en cuanto a altura vertical, lateralidad horizontal y profundidad de los impulsos conforme mayor externalidad o mayor interioridad, cosa que podemos comprobar al apercibir o representar impulsos provenientes del mundo externo, del intracuerpo o de la memoria.
Sin complicarnos con descripciones propias de la fenomenología, debemos considerar ahora algunos tópicos estudiados exhaustivamente por ella. Así, decimos que en vigilia los campos de presencia y copresencia permiten ubicar los fenómenos en sucesión temporal, estableciéndose la relación de ellos desde el momento actual en el que estoy emplazado con los momentos anteriores de los que proviene el fluir de mi conciencia y con los posteriores hacia los que se lanza ese fluir. En todo caso, el instante presente es la barrera de la temporalidad. Y si bien no puedo dar razón de él, porque al pensarlo solo cuento con la retención de lo ocurrido, en la dinámica de mi conciencia, su aparente fijeza me permite ir hacia el atrás de los fenómenos que ya no son y hacia el adelante de los fenómenos que todavía no son. Es en el horizonte de la temporalidad de la conciencia donde se inscribe todo acontecimiento. Y en el horizonte restringido que fija la presencia de actos y objetos, siempre estará actuando un campo de copresencia en el que se conectarán todos ellos. A diferencia de lo que ocurre en el transcurrir del mundo físico, los hechos de conciencia no respetan la sucesión cronológica, sino que regresan, perduran, se actualizan, se modifican y futurizan, alterando al instante presente. El instante presente se estructura por el entrecruzamiento de la retención y de la protención, ejemplificando un acontecimiento doloroso, imaginado a futuro, puede actuar sobre el presente del sujeto, desviando la tendencia que llevaba su cuerpo en dirección a un objeto previamente querido. Así, las leyes que se cumplen en la espacio-temporalidad del mundo físico sufren un desvío considerable en los objetos y los actos mentales. Esta independencia del psiquismo por desviación de las leyes físicas hace recordar la idea de clinamen. Que presentara el puro para introducir la libertad en un mundo dominado por el mecanismo. Llamadas. Al parecer, Epicuro defendió la teoría de Demócrito según la cual los átomos se mueven formando el mundo físico, pero agregó, frente a la objeción de Aristóteles, que los átomos sufren desvíos, inclinaciones que les permiten encontrarse. La doctrina correspondiente a la idea del clinamen parece haber sido formulada completamente 300 años después de Epicuro. Ver Lucrecio, de Rerum Natura, eso, debe quedar su es interesante. Dando por comprendida la estructuralidad de la conciencia en la relación entre los aparatos y las diferentes vías por las que circula el impulso, podemos considerar al impulso en sus distintas transformaciones como el átomo básico de la actividad psíquica, el impulso. Sin embargo, tal átomo no se presenta aislado, sino en trenes de impulsos, en configuraciones que dan lugar a la percepción, el recuerdo y la representación. De este modo, la inserción de lo psíquico en la espacialidad externa comienza por los impulsos que, convertidos en protensiones de imágenes kinestésicas y en futurizaciones, eso que voy a hacer ahora, convertidos en protensiones de imágenes kinestésicas, se desplazan hacia el exterior de la tridimensional del espacio de representación,
moviendo al cuerpo, moviendo al cuerpo. Es claro que las imágenes senestésicas y las correspondientes a los sentidos externos actúan de modo auxiliar, como señales compuestas, como señales compuestas en todo fenómeno en el que se va seleccionando y regulando la dirección y velocidad motriz. En definitiva, en ese flujo de impulsos relativos al tiempo y al espacio de conciencia ocurren los primeros eventos que terminarán modificando al mundo. No es ociosa aquí una reflexión general sobre los hechos en los que el psiquismo actúa desde y hacia la externidad. Para comenzar, observamos que los objetos materiales se presentan como espacialidad a la captación táctil de los sentidos, a la captación táctil de los sentidos, de todos los sentidos, que diferencian el corpúsculo, la onda, la molécula, la presión, la termicidad, etc. Fenómenos espaciales que se registran táctilmente en todos. Para terminar, decimos que estas impresiones o impulsos externos al psiquismo ponen en marcha un sistema de interpretación y respuesta que no puede operar sino en un espacio interno. Así que el mundo mueve mi espacio interno. Pero esto no queda así. Porque también el espacio interno se mueve en el mundo. Estamos afirmando de modo más amplio que por variación de impulsos entre espacios, como si hubiera nada más que espacios e impulsos. Bueno, estamos afirmando de modo más amplio que por variación de impulsos entre espacios, el psiquismo es penetrado y penetra al mundo. No estamos hablando de circuitos cerrados entre estímulos y respuestas, no, sino de un sistema abierto y creciente que capta y actúa por acumulación y propensión temporal. Por otra parte, esta apertura entre espacios no ocurre por franquear las barreras de una mónada, sino porque la conciencia ya en su origen se constituye de, en y para el mundo, llamada. Desde Pitágoras se había concebido a la mónada como la primera unidad o unidad fundamental de la que derivan los números. A lo largo del tiempo la idea de mónada fue sufriendo importantes cambios hasta que en el Renacimiento y con Giordano Bruno, en De Mónade, los átomos constitutivos de la realidad son vivientes y animados. En el siglo XVIII, Leibniz, en los principios de la naturaleza, caracterizó a la mónada como átomos sin comienzo ni fin, que se combinan entre sí sin interpenetrarse, que poseen fuerza propia. Contemporáneamente, Kant, en su monadología, describió a la mónada como punto indivisible, a diferencia del espacio, que es infinitamente divisible. Bueno. Entonces, por otra parte, esta apertura entre espacios no ocurre por franquear las barreras de la mónada, sino porque la conciencia ya en su origen se constituye de, en y para el mundo.
estructura de la conciencia. Aquello más o menos relojero, ahora estructura de la conciencia, estructura de la conciencia. Los diferentes modos de estar el ser humano en el mundo, estar el ser humano en el mundo, entendiendo mundo como la síntesis de mundo externo e interno, los diferentes modos de estar el ser humano en el mundo, las diferentes posiciones de su experimentar y hacer responden a estructuración completa de la conciencia. Así, la conciencia desdichada, la conciencia angustiada, la conciencia emocionada, la conciencia asqueada, la conciencia nauseada, la conciencia inspirada son casos relevantes que han sido descritos convenientemente llamadas. En la fenomenología del espíritu, Hegel llama alienación a la conciencia desdichada, que se registra como un desgarramiento de la conciencia consigo misma al encontrarse separada y desposeída de la realidad a la cual pertenece. En el concepto de la angustia, Kierkegaard estudia la conciencia angustiada. Que se manifiesta con respecto a su objeto, que es la nada. Muchos filósofos de la existencia recurren al método fenomenológico para describir los actos y objetos de síntesis de conciencia. Sartre, en el gozo de una teoría de las emociones, describe a la conciencia emocionada, y Conrad, en el arco, describe a la conciencia asqueada. Bueno, es aquí pertinente anotar que tales descripciones se pueden aplicar a lo personal, a lo grupal y a lo social. Por ejemplo, para describir una estructura de conciencia en pánico, se debe arrancar de una situación colectiva, como se reconocen los orígenes legendarios e históricos de la palabra pánico, que designa un especial estado de conciencia. Con el paso del tiempo, el vocablo pánico se usó cada vez más frecuentemente para explicar una alteración de conciencia individual llamada Pani, era una divinidad pre-helénica, benéfica para los campos, los pastores y los rebaños. Una leyenda lo hace aparecer en la batalla de Maratón, sembrando el terror pánico entre los persas y ayudando a los atenienses que a partir de ese momento propagan su culto en toda Grecia. El adjetivo pánico se refiere a esa divinidad en general, no pánico, no hecho por pánico, no pánico. Pero pánico se usó para señalar el estado de conciencia que denota un peligro inminente y que es colectivo y contagioso. Eso es lo pánico. Actualmente, la psiquiatría ha acuñado el síndrome del pánico, debilitando el significado colectivo inicial. Ahora bien, los casos anteriormente citados pueden ser entendidos individualmente o en conjunto en atención a la intersubjetividad constitutiva de la conciencia. Siempre que ocurran variaciones en esas estructuraciones globales, ocurrirán también variaciones en los fenómenos concurrentes. Tal es el caso del yo. Así, en plena vigilia, pero en estado de conciencia
diferentes, registramos al yo ubicado en distintas profundidades del espacio de representación. Para comprender lo anterior debemos apelar a diferencias entre niveles y estado de conciencia. Los niveles clásicos de vigilia, el sueño profundo, paradojal, el sueño profundo vegetativo, no ofrecen dificultades de comprensión. Pero en cada uno de esos niveles tenemos la posibilidad de reconocer posiciones variables de los fenómenos psíquicos. Poniendo ejemplos extremos, decimos que cuando el yo mantiene contacto sensorial con el mundo externo, pero se encuentra perdido en sus representaciones y evocaciones, o se tiene en cuenta a sí mismo sin intereses relevantes sobre su acción en el mundo, estamos en presencia de una conciencia vigílica en estado de ensimismamiento. El cuerpo actúa externamente en una suerte de irrealidad que profundizándose puede llegar a la desconexión y a la inmovilidad. Se trata de un corrimiento del yo hacia una presencia constante de los registros de la evocación, representación o percepción, táctil sinestésica, y por tanto la distancia se alarga entre el yo y el objeto externo. Se alarga. Bien. En el caso opuesto, el yo perdido en el mundo se desplaza hacia los registros táctiles kinestésicos, sin crítica ni reversibilidad sobre los actos que realiza. Estamos ante un caso de conciencia vigílica en estado de alteración, como puede ocurrir en la llamada emoción violenta. En este caso, la importancia que cobra el objeto externo es decisiva, acortándose la distancia entre el yo y el objeto percibido. A. Estructuras, estados y casos no habituales de conciencia. Llamamos no habituales a los comportamientos que muestran anormalidades respecto a parámetros del individuo y del grupo o del grupo que se está considerando. Es claro que si la población de un país o un grupo humano enloquece, no dejamos de considerar esos casos dentro de los comportamientos no habituales por el hecho de contar con no son representantes. En todo caso, ese conjunto humano debe ser comparado con situaciones estables ya vividas y en las que la reversibilidad y el sentido crítico y el control de sus actos tienen características previsibles. Por otra parte, en casos no habituales que son fugaces y otros que parecen arraigarse y aún desplegarse a medida que pasa el tiempo. No es de nuestro interés tipificar esas conductas sociales desde el punto de vista del derecho, de la economía o de la psiquiatría. Tal vez encontraríamos más motivos de reflexión sobre estos casos en la antropología y en la historia. Si nuestro interés por los comportamientos no habituales nos lleva al campo de lo personal o a lo sumo de lo interpersonal inmediato, seguirán siendo válidos los criterios de reversibilidad, sentido crítico, control de los propios actos en relación a esa historia personal e interpersonal. Aquí también es aplicable lo comentado anteriormente con respecto a los casos no habituales, fugaces y a los que parecen arraigarse o aún desplegarse en su anormalidad a medida que pasa el tiempo. Llevemos pues nuestro estudio sobre los comportamientos no habituales fuera del terreno de la patología para concentrarnos dentro de nuestra psicología en dos grandes grupos de estados y casos
a lo que hemos llamado el grupo de la conciencia perturbada y el grupo de la conciencia inspirada. Ve, la conciencia perturbada. Existen diametrales posiciones del yo entre estados alterados que van desde la actividad cotidiana a la emoción violenta y estados ensimismados que van desde la calma reflexiva hasta la desconexión con el mundo externo. Hay, sin embargo, otros estados alterados en los que las representaciones se externalizan proyectivamente, de tal modo que realimentan a la conciencia como percepciones que provienen del mundo externo, y otros de ensimismamiento en los que la percepción del mundo externo se internaliza introyectivamente. Hemos escuchado y leído historias e informes seriamente controlados sobre las alucinaciones que padecen quienes se encuentran en situaciones de compromiso en las altas montañas, en las soledades polares, en los desiertos y en los mares. El estado físico de fatiga, anoxia y sed, el estado psíquico de abandono en la monotonía del silencio y la soledad, las condiciones ambientales térmicas externas son elementos que han llegado a conformar casos de alteraciones alucinatorias y mucho más frecuentemente casos de alteraciones ilusorias humanas. Por otra parte, del lado del ensimismamiento introyectivo, la sensación externa llega a la conciencia, pero la representación correspondiente opera desconectada del contexto general perceptivo, realimentando a la conciencia que interpreta y registra el fenómeno como interioridad significativa, como representación que parece dirigirse a la interioridad del sujeto de modo directo. En un ejemplo, las luces coloreadas de los semáforos de una gran ciudad comienzan de pronto a los ojos de un angustiado peatón a enviar misteriosos códigos y claves. El sujeto a partir de ese momento se considera como la única persona capaz de recibir y comprender el significado de esos mensajes. Los estados alterados proyectados y los estados ensimismados introyectados corresponden a transitorias o permanentes perturbaciones de la conciencia vigílica que mencionamos acá como casos de emplazamientos diametrales en la ubicación del yo. Por lo demás, debemos mencionar también a los estados de alteración y ensimismamiento en el nivel del sueño con imágenes y en el semi-sueño. En Psicología 3 pasamos revista a numerosos casos de perturbaciones transitorias de la conciencia. Se mencionó la situación de alguien que proyecta sus representaciones internas y queda fuertemente sugestionado por ellas, de modo parecido a lo que ocurre en pleno sueño cuando se padece la sugestión de las imágenes oníricas. Se trata de alucinaciones que también ocurren por estados febriles intensos, por acción química, gases, drogas y alcohol, por acción mecánica, giros, respiraciones forzadas, opresión de arterias, por supresión de sentidos externos, cámara de silencio, y por supresión de sentidos internos, ingravidez incómoda. Debemos considerar también las perturbaciones accidentales cotidianas. Estas se manifiestan en los cambios de humor súbito, tales como los accesos de cólera, y las explosiones de entusiasmo, que en mayor o menor medida nos permiten experimentar el desplazamiento del yo hacia la periferia. Mientras cae la reversibilidad y el estado se hace más alterado.
contrario, frente a un peligro súbito, ante el cual el sujeto se contrae o huye, tratando de poner distancia entre él y el objeto amenazante. En todo caso, el desplazamiento del yo es hacia la interioridad. También podemos comprobar en la misma dirección ciertas conductas infantiles curiosas. En efecto, los niños suelen utilizar juguetes monstruosos con los que frenan o combaten a otros monstruosos que están al acecho o se acercan en la noche. Y cuando esa tecnología no da resultado, siempre queda el recurso de las sábanas que ocultan el cuerpo ante las atroces amenazas. Y claro, en estos casos, el yo en sí misma e introyecta. C. La conciencia inspirada. ¿Estamos bien? La conciencia inspirada, es una estructura global, capaz de lograr intuiciones inmediatas de la realidad. Por otra parte, es apta para organizar conjuntos de experiencias y para priorizar expresiones que se suelen transmitir a través de la filosofía, la ciencia, el arte y la mística. En orden a nuestro desarrollo podemos preguntar y responder un tanto escolarmente. ¿Es la conciencia inspirada un estado de ensimismamiento o de alteración? ¿Es la conciencia inspirada un estado perturbado? ¿Una ruptura de la normalidad? ¿Una extrema introyección o una extrema proyección? Sin duda que la conciencia inspirada es más que un estado. Es una estructura global que pasa por los diferentes estados y que se puede manifestar en distintos niveles. Por último, es más que una extrema introyección o una extrema proyección, ya que alternativamente se sirve de ellas en atención a propósito. Esto último es evidente cuando la conciencia inspirada responde a una intención presente, o en algunos casos cuando responde a una intención no presente, pero que actúa presentemente. En la filosofía no son de importancia los sueños inspiradores, ni las inspiraciones súbitas, sino la intuición directa que aplican algunos pensadores para aprehender las realidades inmediatas del pensamiento sin intermediación del pensar deductivo o discursivo. No se trata de las corrientes intuicionistas en lógica y en matemáticas, sino de pensadores que privilegian la intuición directa, como en el caso de Platón con las ideas, de Descartes con el pensar claro y distinto, descartando el engaño de los sentidos, y de Husserl con las descripciones de las noesis, suspendiendo el juicio, haciendo epogeo, poniendo entre paréntesis. Platón y Aristóteles conocieron las diferencias entre el pensar intuitivo y el discursivo, privilegiando Platón el primer tipo. Para él las ideas de lo bueno y lo bello son de contemplación directa y son reales, mientras que las cosas buenas o bellas derivan de aquellas ideas
y no posee la misma realidad inmediata. En Descartes reconocemos ese gran aporte del pensamiento que piensa sobre sí mismo sin intermediación. Y en Husserl, el contacto directo con la noesis, los actos del pensar y las normas, los objetos ligados intencionalmente a los actos del pensar. En la historia de la ciencia se rescatan ejemplos de inspiraciones súbitas que permitieron avances importantes. El caso más conocido, aunque dudoso, es el de la famosa caída de la manzana de Newton. Si así hubiera ocurrido, deberíamos reconocer que la súbita inspiración fue motivada por una lenta pero intensa búsqueda orientada hacia el sistema cósmico y la gravedad de los cuerpos. A modo de ejemplo, podemos tener en cuenta otros casos, como lo ocurrido al químico Kekulé. Este soñó una noche con varias serpientes entrelazadas que le sirvieron de inspiración para desarrollar las notaciones de la química orgánica. Sin duda que su preocupación constante por formular los enlaces entre sustancias siguió actuando aún en el nivel de sueño paradójico para tomar la vía de la representación alegórica. Estableció de ese modo la teoría de la cuadrivalencia del carbono y la fórmula hexagonal del benceno. En el arte hay muchos ejemplos de sueños inspiradores. Está el caso de Mary Shelley. Esta había declarado ante sus amigos, que sentía esa vacía incapacidad de invención que es la mayor desdicha de un autor. Pero esa noche, vio en sus sueños al horrendo ser que motivó su novela de Frankenstein o el Prometeo moderno. Otro caso ocurrió con el sueño de R.L. Stevenson, que puso en marcha su relato fantástico El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por cierto que las inspiraciones vigílicas de escritores y poetas son las más abundantemente conocidas del campo de las artes. Sin embargo, por otros medios hemos llegado a conocer inspiraciones de pintores como Kandinsky, que en lo espiritual en el arte describe la necesidad interior que se expresa como inspiración en la obra artística. Artistas plásticos, literatos, músicos, danzarines y actores han buscado la inspiración tratando de colocarse en ambientes físicos y mentales no habituales. Los diferentes estilos artísticos que responden a las condiciones epocales no son simplemente modas o modos de generar, captar e interpretar la obra artística, sino maneras de disponerse para recibir y dar impactos sensoriales, de colocarse, de disponerse. Esta disposición es la que modula la sensibilidad individual o colectiva y es por tanto el predialogal que permite establecer la comunicación estética. En la mística encontramos vastos campos de inspiración. Debemos señalar que cuando hablamos de mística en general, estamos considerando fenómenos psíquicos de experiencia de lo sagrado en sus diversas profundidades y expresiones. Existe una copiosa literatura que da cuenta de los sueños, las
visiones del semisueño y las intuiciones vigílicas de los personajes referenciales de religiones, sectas y grupos. Abundan además los estados anormales y los casos extraordinarios de experiencia de lo sagrado que podemos tipificar como éxtasis, o sea, situaciones mentales en que el sujeto queda absorto, deslumbrado dentro de sí y suspendido. Por otra parte, el arrebato por la agitación emotiva y motriz, incontrolables, en la que el sujeto se siente transportado, llevado fuera de sí a otro paisaje mental y a otro tiempo y espacio. Por último, como reconocimiento, el que el sujeto cree comprender todo en un instante. En este punto estamos considerando la conciencia inspirada en su experiencia de lo sagrado, que varía en su modo de estar frente al fenómeno extraordinario, aunque por extensión se han atribuido también esos funcionamientos mentales a los raptos del poeta o del músico, casos en que lo sagrado puede no estar presente. Hemos mencionado estructuras de conciencia a las que llamamos conciencia inspirada, y las hemos mostrado en grandes áreas conocidas como la filosofía, la ciencia, la arte y la química. Pero en la vida cotidiana, la conciencia inspirada actúa con frecuencia en las intuiciones o en las inspiraciones de la vigilia del semisueño y el sueño paradoxal. Ejemplos cotidianos de inspiración son los del pálpito, del enamoramiento, de la comprensión súbita de situaciones complejas y de la resolución instantánea de problemas que perturbaron durante mucho tiempo a su vida. Estos casos no garantizan el acierto, la verdad o la coincidencia del fenómeno respecto a su objeto, pero los registros de certeza que los acompañan son de importancia fundamental para el sujeto. Acá hemos pasado por encima muchas cosas que son un plomazo, así que se leerán en su momento, pero ahora. Cosas lindas que dice, por ejemplo, los Upanishads. Cuando el espíritu humano se ha retirado al reposo, dice, retiene consigo los materiales de este mundo en que están contenidas las cosas todas. Y entonces crea y destruye su propia gloria y irradiación, pues el espíritu brilla con su propia luz. O sea, práctica, dicen esos tipos. En la Biblia explica Daniel que solo él vio la visión, pues no la vieron los hombres que conmigo estaban, sino que cayó sobre ellos un terror grande, de modo que huyeron a esconderse. La vio él. De la venta, los gatas, en Llana 56, 2-3, dice profeta de la venta: proclamaré esta primera enseñanza al mundo, enseñanza que me reveló el omnisciente Aura Magna. La primera enseñanza de la primera religión universal, y lo primero está hostia. Eso que está diciendo, ordenaré. La primera enseñanza que me reveló el omnisciente Aura Magna. Hablaré de los dos primeros espíritus del mundo, de los cuales el más bondadoso dijo así al dañino: ni nuestros pensamientos, ni nuestros mandamientos, ni nuestra inteligencia, ni
nuestras creencias, ni nuestras obras, ni nuestra conciencia, ni nuestras almas están de acuerdo en nada. Y ahí sale ese dualismo, esa cosa. No se puede encontrar nunca. La luz y la tiniebla, todo eso no. Pero qué lindo, qué inteligente, qué raro. Bueno. De fenómenos accidentales y fenómenos deseables. Accidentales y fenómenos deseados, cosas que no quiere que se produzcan. La conciencia puede estructurarse en distintas formas, variando por acción de estímulos puntuales internos y externos o por situaciones complejas que operan de modo no querido, de modo accidental. La conciencia es tomada, llamada, se entiende tomada como no dirigida ni manejada por el propio sujeto. Bueno, entonces la conciencia es tomada en una situación en que la reversibilidad y la autocrítica prácticamente quedan anuladas. En el caso que nos ocupa, la inspiración irrumpe en mecanismos y niveles, actuando a veces de un modo menos evidente como trasfondo de la conciencia. El sujeto no se inspira por una cosa puntual, sino que empieza a estar en vena, a colocarse. Por otra parte, también la angustia, la náusea, el asco y otras configuraciones pueden manifestarse súbitamente, o mantenerse como trasfondo mental, más o menos prolongado. Ejemplificando, cuando accidentalmente levanto una piedra y en ella descubro el bullir de minúsculos insectos que pueden pegarse a mi mano y que me pueden invadir, experimento repulsión hacia esa vida informe que me acomete. También registro una sorda aversión cuando percibo algo pegajoso, húmedo y tibio que avanza hacia mí. Pero la reacción inmediata va más allá del reflejo motriz, que responde a lo peligroso. Va más allá, ya que me compromete visceralmente. ¿A qué viene eso? ¿Qué viene? El compromiso visceral. Provocando un rechazo que puede terminar en el reflejo de asco, en la arcada o en la salivación excesiva de mi boca. Y no es porque me haya ¿es eso? Sí. Y en el extraordinario registro de la distancia que se ha acortado entre yo y el objeto, o entre yo y la situación asquerosa. Este acortamiento del espacio en la representación pone al objeto en un tipo de existencia que le permite tocarme o introducirse en mí, suscitando la arcada como rito de expulsión. Ese objeto está lejos, sin embargo parece tocarme, introducirse en mí. Y yo, primero, para defenderme de eso, como el niño cuando monstruos y esas cosas, resulta que hago una arcada, o llegar a muchísimas. Y el otro está ahí en sus cosas, digamos, pero no se ha cortado, él se mete en mí y yo un poquito, un poco de compostura.
función desde mi intracuerpo en la otra. Es tan poco real el acercamiento mencionado, tan poco real como el reflejo de Arenal que le corresponde. ¿A qué viene? Por eso, la relación entre el objeto asqueroso y la respuesta del arcade toman características propias fuera de los objetos reales. Se convierten en un ritual en el que objeto y acto forman una estructura particular, la estructura del acto. También ocurre esa configuración accidental de conciencia ante un objeto moral o estéticamente repugnante, como es el caso de una novela plagada de ingeniosidad artificiosa, de juegos de palabras, de sensiblería tibia, dulzona y cargada de vitalidad difusa. Todo eso termina provocando la defensa visceral que evita una invasión profunda de mi cuerpo. Esas estructuras de conciencia comprometen mi unidad, afectando no solamente ideas, emociones o reacciones motrices, sino mi totalidad somática, mi totalidad física. Creo oportuno hacer aquí una pequeña digresión. Es posible considerar configuraciones de conciencia avanzadas, en las que todo tipo de violencia provocara repugnancia con los correlatos somáticos del caso. Tal estructuración de conciencia no violenta podría llegar a instalarse en las sociedades como una conquista cultural profunda. Esto iría más allá de las ideas o de las emociones que débilmente se manifiestan en las sociedades actuales, para comenzar a formar parte del entramado psicosomático y psicosocial del ser humano. Una digresión. Volviendo a nuestro cauce, hemos reconocido estructuras de conciencia que se configuran accidentalmente. También observamos que ocurren configuraciones que responden a deseos o a planes de quien se pone en una particular situación mental para hacer surgir el fenómeno. Desde luego, tal cosa a veces funciona y a veces no. Como ocurre con el deseo de inspiración artística o con el deseo de enamoramiento. La conciencia inspirada, o mejor, la conciencia dispuesta a lograr la inspiración, se puede ver la filosofía, la ciencia de la arte, la vida cotidiana con ejemplos variados y sucesivos. Sin embargo, es en la mística especialmente donde la búsqueda de inspiración ha hecho surgir prácticas y sistemas psicológicos que han tenido y tienen desparejo nivel de desarrollo. Reconocemos a las técnicas de trance, como pertenecientes a la arqueología de la inspiración mística. ¿Existen? En la psicología oficial se considera el trance como un estado de disociación de la conciencia caracterizado por la suspensión de todo movimiento voluntario y la existencia de ciertas actividades automáticas. Diccionario enciclopédico es así, psique, veración, que dice. Bueno. Así que reconocemos a las técnicas de trance como pertenecientes a la arqueología de la inspiración. Así,
al trance lo encontramos en la forma más antigua de la magia y la religión. Para provocarlo, los pueblos han apelado a la preparación de bebidas, de vegetales más o menos tóxicos y a la aspiración de humos y vapores. Otras técnicas más elaboradas en el sentido de permitir al sujeto controlar y hacer progresar su experiencia mística se han ido depurando a lo largo del tiempo. Las danzas virtuales, las ceremonias repetitivas y agotadoras, los ayunos, las oraciones, los ejercicios de concentración y meditación han tenido considerable evolución en el tiempo. Por acá hay una llamada, por ejemplo, el soma para los indios y el ahoma para los iranos ha sido la bebida embriagadora más antigua. En los himnos védicos, en 732, se lee: tú eres el cantor, tú eres el poeta, tú eres el dulce jugo nacido de la planta, en la embriaguez tú eres el dador, todo también. Por acá dice: en Delfos, la sacerdotisa de Apolo, la Pitia o Pitonisa, se sentaba en un trípode colocado junto a la grieta de una roca de la que salía un vapor intoxicante y comenzaba a profetizar con palabras incoherentes. En los días anteriores, la Pitia se había sometido al ayuno y a la masticación de hojas de laurel continuamente. El desplazamiento del yo y la suspensión del yo. La sibila de Pumas, no queriendo ser tomada por la terrible inspiración, se desespera y retorciéndose diga: ya viene el Dios. Y al Dios Apolo le cuesta poco bajar desde su bosquecito sagrado hasta el antro profundo en donde se apodera de la noticia. La llamada dice: Virgilio, que hace una descripción fantástica de la anécdota de Pumas, seguramente cuenta con información más que suficiente sobre el procedimiento de las sibilas a lo largo de la historia en Grecia y Roma. De todos modos, en el libro sexto de la Eneida dice la sibila. Nosotros nos gusta más como lo pusimos nosotros. Y el Virgilio dice así la sibila. Dice: he aquí al Dios. Ya viene el Dios. Está explicando el Virgilio a su modo. Es un romano, He aquí al Dios. Apenas pronuncia estas palabras a la entrada de la cueva, dice Virgilio, inmutóse el rostro y perdió el color y se le izaron los cabellos, jadeando y sin aliento, hinchando el pecho, lleno de sacro, parece que va creciendo y que su voz resuena no como la de los demás mortales, porque le inspira el numen cada vez ya más cercano. Entonces, en todo caso, y en la distinta cultura, la entrada atrás ocurre por interiorización del yo y por una exaltación emotiva, y por una exaltación emotiva. Así que los que practican estas cosas, fíjense bien, y por una exaltación emotiva, por una exaltación emotiva en la que está ofrecer la imagen de un Dios o de una fuerza o de un espíritu que toma y suple
suplanta la personalidad humana. En los casos de trance, el sujeto se pone a disposición de esa inspiración que le permite captar realidades y ejercitar poderes desconocidos para él en la vida cotidiana. Sin embargo, leemos a menudo que el sujeto hace resistencia y hasta lucha con un espíritu o un dios tratando de evitar el arrebato en unas convulsiones que hacen recordar a la epilepsia. Por eso es parte de un ritual que afirma el poder de la entidad que doblega la voluntad normal, llamada. Los antiguos llamaban a la epilepsia la enfermedad divina. En las convulsiones de ese mal creyeron ver una lucha en la que el sujeto se defendía de la dirección que llegaba hasta él. Los dioses anunciaban su llegada dándole al sujeto un aura que lo prevenía. Sentía que venía con el aura. Después del ataque, se suponía que el sujeto quedaba inspirado para profetizar. No en vano se pretendió que Alejandro, que César y hasta Napoleón hubieran padecido del mal divino, porque después de todo eran gente de lucha, eran atacados, entonces se defendían a su modo. Bueno, en Centroamérica el culto del vudú haitiano me permite comprender técnicas de trance que se realizan con danzas apoyadas en pócimas producidas en base a un bestox. En Brasil, la macumba nos demuestra otra variante mística del trance logrado con las danzas y apoyadas con una bebida alcohólica y tabaco. No todos los casos de trance son tan vistosos como los citados, y algunas técnicas indias, como la de los yantras, permiten llegar al trance por interiorización de triángulos cada vez más pequeños en una figura geométrica compleja que ocasionalmente termina en un punto central. También en la técnica de los mantras, por repetición de un sonido profundo, el sujeto va profiriendo, se llega al ensimismamiento. En estas contemplaciones visuales o auditivas, muchos practicantes occidentales no tienen éxito porque no se preparan afectivamente, limitándose a repetir figuras o sonidos sin interiorizarlos con la fuerza emotiva o devocional que se requiere para que la representación sinestésica acompañe al entendimiento de la atención. Bueno, estos ejercicios se repiten tantas veces como sea necesario, muchas veces, hasta que el practicante experimente la sustitución de su personalidad y la inspiración se haga plena. El desplazamiento del yo y la sustitución por otras entidades puede ser verificado en los cursos mencionados y hasta en las más recientes corrientes espirituales. En estas, en medio del trance es tomado por una entidad espiritual que sustituye a su personalidad habitual. No ocurre algo tan diferente con el trance hipnótico. Cuando el sujeto interioriza profundamente las sugerencias, las sugestiones del operador, llevando la representación de la voz del operador al lugar que normalmente ocupa el yo habitual. Le digo ahora, es la voz del operador. Le da las órdenes, no da las órdenes el yo. ¿No hay otro? Bueno. Desde luego, para ser tomado por el operador, el sujeto debe ponerse en un estado receptivo de fe y seguir sin dudar las instrucciones recibidas. Este punto muestra una característica importante de la conciencia. Estamos diciendo que mientras se realiza una operación vigílica
desviar la dirección de los actos mentales que se llevaban a cabo. El campo de compresencia actúa siempre aunque los objetos de conciencia presentes se muestren en el foco atencional. La gran cantidad de actos automáticos que se realizan en vigilia muestra esta aptitud de la conciencia para realizar diferentes trabajos simultáneamente. Ciertamente, la disociación puede alcanzar cotas patológicas, pero también se puede manifestar con fuerza en casi todos los fenómenos de inspiración. Por otra parte, el desplazamiento del yo puede no ser concreto y en el trance espírita o en la hipnosis, como se comprueba en la llamada escritura automática, que se efectúa sin tropiezos aunque la atención del sujeto esté puesta en el diálogo o en otras actividades. Con frecuencia encontramos esta disociación en la criptografía, en que la mano dibuja mientras el sujeto desarrolla una conversación telefónica muy concentrada. Bueno, avanzando hacia el ensimismamiento, podemos llegar a un punto. En el ensimismamiento podemos llegar a un punto en que los automatismos quedan superados y ya no se trata de desplazamientos ni sustituciones del yo. Tenemos a mano el ejemplo que nos da la práctica de la oración del corazón realizada por los monjes ortodoxos del Monte Carmelo. La recomendación de Evagrio Póntico resulta muy adecuada para aludir la representación, por lo menos la de los sentidos externos. Comillas. No imagines la divinidad en ti cuando oras. No imagines. Ni dejes que tu inteligencia acepte la impresión de una forma cualquiera. Mantente inmaterial y tú comprenderás. Bueno, interesante. En cada trazo la oración funciona así. En el caso del Monte Abajo, funciona así. El practicante en retiro silencioso se concentra en su corazón y tomando una frase corta, inhala suavemente, llevando la frase con el aire hasta el corazón. Uno no puede decir cosas de el aire no entra al corazón, no sea así. Las imágenes, ya se ve el estamos hablando de otra cosa. Entonces, en grandes rasgos la oración funciona así. El practicante en retiro silencioso se concentra en su corazón y tomando una frase corta, para que vean qué frase corta, tomando una frase corta, inhala suavemente, llevando la frase con el aire hasta el corazón. Cuando ha terminado la inhalación, comillas, presiona para que llegue más adentro. Después va exhalando muy suavemente el aire inicial sin perder la atención en el corazón. Esta práctica era repetida por los monjes muchas veces al día, hasta que aparecían algunos indicadores de progreso, como la iluminación, paréntesis, del espacio de representación. Siendo precisos, hemos de admitir el pasaje por el estado de trance en algunos momentos de las repeticiones de las oraciones usadas. El pasaje por el trance no es muy diferente al que se produce en los trabajos por los yantras o mantras, pero como en la práctica de la oración del corazón no se tiene la intención de
ser tomado por entidades que reemplacen la propia personalidad, el practicante termina superando el trance y suspendiendo la actividad del yo. Y suspendiendo la actividad del yo. Bueno, en ese sentido, en las prácticas del yoga se puede pasar también por distintos tipos y niveles de trance, pero se debe tener en cuenta lo que nos dice Patanjali en el Sutra 2 del libro 1. Lo que dice: el yoga aspira a la liberación de las perturbaciones de la mente, La dirección que lleva ese sistema de prácticas va hacia la superación del yo habitual, a la superación de los trances y a la superación de la disociación. En el ensimismamiento avanzado, fuera de todo trance y en plena vigilia, se produce esa suspensión del yo de la que tenemos indicadores suficientes. Es evidente que desde el principio de su práctica el sujeto se orienta hacia la desaparición de sus ruidos de conciencia, amortiguando las percepciones externas, las representaciones, los recuerdos y las expectativas. Algunas prácticas de yoga permiten aquietar la mente y colocar al yo en estado de suspensión durante un breve lapso. Los aforismos del yoga o yoga sutra, recopilados por Patanjali en el siglo II, es el primer libro de yoga que se conserva íntegro en sus 195 breves y magistrales enseñanzas. Bien, finalmente el acceso a los niveles profundos. ¿Se entiende? Más o menos. Sin duda que la sustitución del yo por una fuerza, un espíritu, un dios o la personalidad hechicero o hipnotizador ha sido algo corriente en la historia. También ha sido algo conocido, aunque no tan corriente, el hecho de suspender el yo, evitando toda sustitución, como hemos visto en algún tipo de yoga y en algunas prácticas místicas avanzadas. Ahora bien, si alguien pudiera suspender y luego hacer desaparecer su yo, perdería todo control estructural de la temporalidad y espacialidad de sus procesos mentales. Se encontraría en una situación anterior a la del aprendizaje de sus primeros pasos infantiles. No podría comunicar entre sí ni coordinar sus mecanismos de conciencia. No podría apelar a su memoria. No podría relacionarse con el mundo y no podría avanzar en su aprendizaje. No estaríamos en presencia simplemente de un yo disociado o en algunos aspectos como pudiera ocurrir en ciertas afecciones mentales, sino que nos encontraríamos con alguien en un estado parecido al del sueño vegetativo. La imagen que recuerdo es si alguien lograra hacer desaparecer su yo, sería una suerte de vegetal. Fin a la desaparición del yo. Algo así. No vaya a andar por la calle, no pega un auto, no es así. No es así. El ego lo deja así, ¿cómo se come? Bueno. Esa desaparición del yo que no se sabe qué se está hablando. Se está hablando de determinadas circunstancias en las que el yo puede ser suspendido.
y del yo, de lo que pasa en ese momento de suspensión, trae un recuerdo de representaciones traducidas de lo que pasó en ese momento. Sin embargo, es posible llegar a la sustitución mental de supresión del yo, no en la vida cotidiana, no en la vida cotidiana, pero sí en determinadas condiciones que parten de la suspensión del yo. La entrada a los estados profundos ocurre desde la suspensión del yo. Ya desde esa suspensión se producen registros significativos de conciencia lúcida y comprensión de las propias limitaciones mentales, lo que constituye un gran avance. En este tránsito se deben tener en cuenta algunas condiciones ineludibles. Una, que el practicante tenga claro el propósito de lo que desea lograr. Que el practicante tenga claro el propósito de lo que desea lograr. Como objetivo final de su trabajo, va hacia allá, sabe hacia dónde va, no sabe, no estudia, no entiende, no funciona. Primero, que el practicante tenga claro el propósito de lo que desea lograr como objetivo final de su trabajo. Segundo, que cuente con suficiente energía psicofísica para mantener su atención ensimismada y concentrada en la suspensión del yo. Tercero, que pueda continuar sin solución de continuidad en la profundización del estado de suspensión hasta que desaparezcan las referencias espaciales y temporales. Con respecto al propósito, se debe considerar a este como la dirección de todo el proceso, pero sin que ocupe el foco de la atención. Si ese propósito está en el foco atencional, quiero lograr tal cosa, pues ahí te quiero dar. ¿Cómo haces? Entonces, que el propósito actúe y no se produzca la paradoja de que no tienes que atender a eso, o si atiendes a eso lo frenas. Entonces, ¿cómo haces para que trabaje? Te la tienes que arreglar para meterlo con presencia. Es desde la presencia, practicar con tiempo y con regularidad, y desde ahí, desde donde se manejan esos fenómenos que no requieren que la atención esté concentrada en un objeto, porque justamente se trata de desconcentrar en todo fin. Parece una cosa extraordinaria de lo que hacemos muy a menudo. Sabemos a dónde vamos a recorrer aquí, solito llevamos el auto, llevamos nuestro cuerpo en una dirección para acá, sí, para acá. No estemos pensando nada más con eso, porque eso si pensáramos por eso chocamos. No es así, ¿no? Sabemos cuáles son las huellas, cuáles son los. Y los que se abotonan los botones de la camisa están pensando continuamente. O el acto automático los lleva, o presencia de hábito los lleva a saber acá, estos son 3 horas, y trabajan desde esa competencia. Acá estamos hablando de cosas serias, pero es bueno rescatar que las cosas más elementales están también en ese camino. Hablando de la competencia que guía direcciones del ser humano en el mundo, lo guía desde esos propósitos. Con respecto al propósito, se debe considerar a este como la dirección de todo proceso, pero sin que ocupe foco atencional. Estamos diciendo que el propósito debe ser grabado con suficiente carga afectiva,
como para operar convenientemente, mientras la atención está ocupada en la suspensión del yo y en los pasos posteriores. Esta preparación condiciona todo el trabajo posterior. En cuanto a la energía psicofísica necesaria para el mantenimiento de la atención en un interesante nivel de concentración, el principal impulso proviene del interés que forma parte del propósito. Hay que sacar el tiempo. Sacar eso funciona. Al comprobar la falta de potencia y permanencia, se debe revisar la preparación que se ha hecho del propósito. Se requiere una conciencia despejada de fatiga y una mínima educación de la reducción del foco atencional sobre un solo objeto. Continuar con la profundización de la suspensión hasta lograr el registro del vacío significa que nada debe aparecer como representación ni como registro de sensaciones internas. No puede ni debe haber registro de esa suspensión mental. Y el regreso a la situación mental de suspensión o a la vigilia habitual se produce por los impulsos que delatan la posición y las incomodidades del cuerpo. El Señor vuelve. Nada se puede decir de ese vacío. Nada se puede decir de ese vacío. El rescate de los significados inspiradores, de los sentidos profundos, que están más allá de los mecanismos y la configuración de conciencia, se hace desde mi yo cuando éste retoma su trabajo en tiempo normal. Estamos hablando de traducciones de impulsos profundos que llegan a mi intracuerpo durante el sueño profundo o de impulsos que llegan a mi conciencia en un tipo de percepción diferente a la conocida en el momento de regreso a la vigilia. No podemos hablar de ese mundo porque no tenemos registro durante la eliminación del yo. Solamente contamos con la reminiscencia de ese mundo, como nos comentará